Bom, estamos iniciando hoje, dia 4 de julho, a primeira aula do mês de julho de meditação egípcia. Esta aula está direcionada a um pedido que se me fez há um certo tempo de tratar problemas de saúde, mas eu coloquei uma das coisas que eu considero mais importantes, que é trabalhar justamente em cima da problemática de influências negativas que existem sobre as pessoas. Para mim, em minha experiência de anos de trabalho em um consultório e atendendo gente e fazendo terapias em diversos lugares do mundo a milhares de pessoas, eu pude comprovar de que existem certas influências que, por mais que a ciência oficial, tanto a psicologia como a medicina, não as definam como forças patológicas ou problemas patológicos, se manifiestan, si esas fuerzas se manifiestan en forma de enfermedades. Voy a contar alguna vez de esas, digamos, de esos casos, de algunos casos, simplemente para que las personas se focalicen y puedan entender lo que he considerado influencias por elementos negativos. Mas también son influencias por elementos negativos asociados a los 4 elementos. Es decir, dentro del mundo paranormal y el mundo de la brujería, las influencias negativas, existen infinidad de formas de atingir otras personas. Entonces vamos a tocar un tema muy específico asociado a un plano energético y en relación a los 4 elementos. As outras coisas nós iremos falando com o tempo, na medida que vocês vão percebendo que existem, que são reais, e que muitas coisas nos afetam, não só, digamos assim, o que se conhece normalmente. São coisas que muitas vezes ficam no ar, ficam sendo tratadas como paranoias, mas vão ver que nos casos que eu tive, eu fui confirmando y vengo confirmando lo que se sabe a milhares de años. En mis terapias que yo apliqué en países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, eu descobri, tuve vários casos de pessoas que sufrieron paros cardíacos nocturnos. En realidad eso fue una suma de casos que se fueron dando en el correr de muchos años. En Uruguay, en Paraguay y uno en Brasil, varios años atrás. Mas todos esos casos, ainda siendo en lugares diferentes y con 2 o 3 años de diferencia entre uno y otro, presentaron historias muy semelhantes que dejan dúvidas o se transforman en respuestas para aquellos que realmente están procurando la verdad. Entonces, vamos a ver los casos en que se repiten. Las personas que tuvieron los paros cardíacos nocturnos, los 3, relataron exactamente los mismos fatos. La sensación de estar durmiendo, más en el sueño, para ellos estaban vivenciando un sueño, un pesadelo, semelhante. Todos ellos tuvieron casi que el mismo pesadelo. Estaban corriendo, siendo perseguidos. O enemigo era una figura que usaba un capuz y vinha con una faca en contra de ellos, o que esa faca tenía 2 fios. Y por más que ellos corrían, siempre surgía una pared, un muro o algo que llegaba una hora que le tenían que se desviar, hasta que en un momento las paredes se fechaban y eles, sin ter defensa, recibían a facada no peito y se despertaban con esa sensación de muerte. En ese momento es que acontecía el paro cardíaco. Evidente que a primera vez que me contaron la experiencia, yo asocié, bueno, será que a pessoa é masoquista,
Si se está matando en un sono, es muy difícil una pessoa se matar en un sono. Mas, avaliando a pessoa, eram pessoas alegres, estavam bem, felizes, tinham feito negócios, ganham dinheiro, assim, todo aquilo que gera inveja nos outros. Os três casos manifestaram exatamente a mesma história. Homens encapuzados, sendo perseguidos, es decir, sendo perseguidos por homens encapuzados com facas de 2 fios, que em um certo momento não tem como fugir e são violentamente agredidos. Los tres se salvaron porque tuvieron un atendimiento médico muito rápido. En realidad, yo fiquei durante anos estudando essa situação e depois eu pude ver que certas estadísticas nos dizem que un 20% das pessoas que morrem de noite de paro cardíaco morrem aparentemente de forma natural. Eso que a medicina nos dice. Es decir, teve un paro cardíaco nocturno. Sí. Atestado de óbito, murió do corazón. Sí. Mas por qué? ¿Por qué? Esa pregunta ninguém se faz e ninguém quer fazer. Mas eu estou fazendo a vocês. Se eu tive esos casos e pude ver justamente a manifestación de ese tipo de influencias, nós temos que entender también que cuando se fala de influencias negativas, elas no se hacen de día. Si vocês conhecem un bruxo, una bruxa, van a ver claramente que as influencias se hacen de noite. Geralmente a las 3 da manhã, 2:30, 3, 3:30 da manhã, es cuando os bruxos trabalham. É o momento no qual a pessoa está dormindo e psicologicamente não tem defensas psicológicas. Então, quando está num grau do sono, a pessoa é influenciável através de técnicas. Claro que não é qualquer pessoa que pode influenciar outra e criar um paro cardíaco. Quando estamos falando de influência sobre os elementos, estamos falando de desequilibrar os elementos que rigen a energia e o equilíbrio físico e de saúde do corpo. Agora vamos a explicar isso um pouquinho mais adiante. Só estou dizendo que existen uma série de enfermedades que em todas as épocas que eu trabalhei com terapia pude observar que simplesmente tirando os negativos, equilibrando a energia, a pessoa se cura. Y no tenemos más manifestación de enfermedad. Es decir, en lugar de trabajar encima de la enfermedad y sus manifestaciones, trabajamos encima del desequilibrio energético negativo del organismo y las enfermedades que tienen a ver con los elementos se curan. Pero se curan instantáneamente. Entonces, tenemos que entender que la medicina va encima de las manifestaciones de una enfermedad, pero no da origen y da razón muchas veces de enfermedad. Por ejemplo, muchas veces traté mujeres con metrorragias, es decir, hemorragias vaginales, que acontecían de forma extraña, espontánea, no existían, digamos así, motivos aparentes para que eso aconteciese. Iban-se a tratar y eso continuaba, y a veces continuaba por meses y años, y por más que tomasen remedios, hiciesen tratamientos, no se resolvía. Mas vocês aplicaban las agulhas de acupuntura sagradas egipcias, tic, tic, positivo, negativo, neutro, plum. Cortaba na hora y nunca más aparecía. A endometriose e a adenometriose já era um dos elementos mais interessantes que nós vemos na antiga cultura egípcia. É decir, lo que os egípcios diziam que o que mais se inveja nas mulheres é a gravidez. Então, eu fiquei estudando isso num tempo, é decir, o que se considerava influências negativas na medicina antiga egípcia. E justamente um dos problemas maiores que nós vemos é a endometriose e a adenometriose, que não tem uma origem
y una formación clara, no se entiende muy bien cómo esa enfermedad surge. Mas, si ustedes van atrás dos negativos, van a ver que pueden tratar a una mujer que no tiene opciones para tener filhos, tirando los negativos de esa región. O mismo podemos decir sobre depresión. Muchas personas que traté, que vivían con un cuadro de depresión, y no tenían antecedentes de depresión, no tenían pasado de depresión. Entonces tiran un negativo y en la hora a pessoa sai bem, se entra mal, com pensamentos ruins, o que eu vou fazer da minha vida, não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito na vida, não acredito no amor. Es decir, el pensamento básico depresivo, crisis con las relaciones afectivas, con el trabajo, destruyendo a las personas que ella quiere, porque es una forma de destruirse a sí misma, que faz parte del proceso de depresión, y ningún remedio resuelve eso, porque puede tomar un remedio para que para se levantar de la cama, ir a trabajar, mas sabemos que va a ficar frígida, va a tener enormes problemas en su sexualidad, en las relaciones con el marido, solo que a veces vemos una depresión que no parece tener motivos ni químicos, ni prácticos, y perdió un empleo, se separó de alguien, ahí uno aplica, tira o negativo da cabeça, a pessoa se centra, volta ao seu equilíbrio e tudo fica bem e parece mágico. Mas estamos falando de uma ciência médica que partia dos princípios de que muitas das enfermedades se manifestam depois de um desequilíbrio energético. O mesmo posso dizer da frigidez feminina. Si temos um altíssimo porcentagem de frigidez hoje feminina, mais de 25%. Tal vez ha aumentado por remédios ou por outro tipo de problemas que ainda hoje existem. E vocês tiram os negativos e todo se equilibra. Às vezes vemos uma frigidez durante 8 anos, 10 anos. En un día, una sesión desaparece. Entonces, no estoy queriendo hablar de milagros, estoy hablando de que existen elementos negativos y técnicas para crear esas influencias negativas que existen a millares de años, que cuando no son tratadas, evidentemente se manifiestan como aparentes enfermedades y patologías. Negar eso es una absoluta ignorancia. Quien nega es porque nunca estudió eso, y nunca lo pesquisó y nunca trabajó encima de esa área. Y también no voy a negar que la experiencia que yo tengo es muy personal, porque las personas que me procuran es porque tienen la sensación o la intuición de que existe algo diferente que está afectando sus vidas. Entonces no puedo negar que la inveja afecta a las personas, sí, pero no estoy hablando de inveja, estoy hablando de fuerzas y técnicas negativas que afectan, digamos, no directamente a personas, sino que afectan los elementos de la persona, los 4 elementos de la persona, y al desequilibrar un elemento, una energía de la persona, tenemos una serie de manifestaciones de enfermedades. Yo no quiero exagerar, pero yo diría que tal vez un 60 o un 70% de las enfermedades son producidas por desequilibrios en los elementos. También no puedo decir que quien desequilibra eso son bruxos. A veces nós mismos desequilibramos nuestros propios elementos por una falta de contacto con la naturaleza, por una alimentación inadecuada, por convivir en ambientes o con objetos que no sean adecuados. Por ejemplo, esto es cuero, tem madeira no chão aqui, piedra, es decir, los elementos naturales de los cuales hacen parte de una casa ayudan a que haya una armonía de elementos también no cuerpo humano. Mas cuando la persona vive durmiendo en colchones que no descarregan energías negativas, con ropas que no son adecuadas, también se desequilibra en un plano energético. Por eso achei importante ensinar estas meditaciones y vosotros experimentarlas.
No es un problema de decir que sí o que no, experimenten, prueben e vejam o que acontece. Não me interessa se vocês têm fé ou não têm fé, me interessa que façam e vejam o resultado. Isso é o que importa. Então, quando estamos falando de elementos, temos que ver que na antiga cultura egípcia existia a relação clara dos elementos. O ar e a terra, as águas, as conexões e as forças que equilibravam essas forças. Então, la vemos muitas vezes na representação das ligações dos deuses e os contactos dos deuses no processo da criação. La idea de los 4 elementos en la Tierra y los 4 elementos en el individuo es una idea muy antigua. Encontramos los 5 elementos en Oriente, más en Egipto eran los 4 elementos y un quinto elemento que sería a relación de esos 4, que sería un neutro, es decir, lo que yo llamo un neutro, o que produce equilibrio. Esos elementos se enfrentan dentro de polaridades y al enfrentarse producen un neutro. La energía neutra también es extremadamente importante, que es justamente lo que tenta preservar el equilibrio. Vamos da polaridad al neutro, del neutro a polaridad. Entonces, esos 4 elementos, los médicos egipcios entendían, por ejemplo, que el elemento fuego rige el corazón y el sistema circulatorio. Claro que estoy reduciendo eso a una mínima expresión. Fuego también tiene que ver con el sistema nervioso, etc. Pero no quiero dar una aula sobre las medicinas antiguas. Lo que quiero que ustedes entiendan lo que no van a esquecer. Corazón, calor, fuego, vermelho. Y ese elemento se manifiesta específicamente en esta región. Agua, los rins, sistema renal. También el linfático, etc. Más se manifiesta ese elemento aquí. Es aquí que nos vamos a tratar los desequilibrios de ese elemento. Las costas, la zona de los rins. O ar rege los pulmones. Bueno, está el sistema respiratorio. Y lo vamos a poder tratar las costas entre los omoplatas. A terra rege el intestino y el sistema digestivo. Sí. Vamos a pegar aquí en el bajo vientre, debajo del umbigo. Haciendo una línea más simples. Entonces, si vocês botam a mão no peito, van a sentir calor. Si vocês botam a mão, cualquier mão, direita ou esquerda, a mão direita encima del corazón, van a sentir calor. Botan a mão izquierda aquí en la región. Los intestinos van a sentir que está fresco y frío. Entonces existen diferencias de temperatura, calor, seco, húmedo, algunos conceptos muy semejantes a lo que encontramos en las culturas antiguas de Oriente. Mas, cuando vemos, como falei anteriormente, es decir, a ameaça sobre el corazón, cravar el corazón y empezó a tener un paro cardíaco, en esa época que yo empecé a estudiar las influencias negativas a través de los elementos, fiz experiencias con grupos de personas que se disponían para eso, para ver hasta qué punto nuestra mente, pegando elementos de una persona, podemos acelerar, no, entiendan eso, elementos de la persona, una foto, una llave, un anhelo, pegamos la energía de la persona, pero cuando pegamos la energía de la persona, después vamos directamente al elemento y lo desequilibramos, es decir, o positivamos de más o negativizamos de más. ¿Y qué es lo que nos tenemos? O aceleramos el corazón o disminuimos el ritmo cardíaco. Y eso puede acontecer a distancia perfectamente. No acho que sea una cosa difícil para aquellos que trabajaron durante años en el proceso de concentrar su mente, focalizar, definir tipos de energía y estimular positivos y negativos. Es decir, no es una cosa que se enseña en la facultad, mas de fato hay mucha gente que estudia eso. Y nos, ¿qué pudimos ver?
que es extremamente fácil desequilibrar la energía de un elemento, y al desequilibrar la energía de un elemento tenemos una manifestación física de aceleración, disminución o un paro cardíaco. Los rins pueden dejar de funcionar. Já peguei pessoas que tinham los rins, es decir, que tinham que fazer diálisis, y trabajando en la estimulación del negativo, no del positivo, sino estimulando el negativo, vemos que el ring comienza a funcionar nuevamente. Rins que no funcionaban há 3 años, 4 años. Entonces, digamos que las ciencias actuales ainda no reconocen las antiguas ciencias, a pesar de que a homeopatía ya fue incorporada a la medicina, a acupuntura ya fue incorporada a la medicina, y en la medida que van viendo que lo que los antiguos decían puede ser comprobado científicamente, ellos lo absorben como parte de las medicinas clásicas. Puede ser que de aquí a 20, 30 o 50 años, lo que estoy hablando, sea una verdad la propia medicina. Mas en cuanto a eso, nós tenemos la obligación de mantener estos conocimientos y transmitirlos hasta que a mente o el concepto de ciencia se amplíe y possa abrazar los místicos, los payés y los chamans y entender que alguna razón nós temos, por algo existimos, por algo estamos aquí ainda. Las ciencias antigas son importantes. No podemos negar el pasado de una forma edípica, como si el pasado no tuviese valor y no tuviese sentido nenhum. Entonces, cuando vocês encontram pessoas con ese tipo de problemática, dirán, ¿a depresión a dónde podemos hallar? Podemos hallar a depresión en el elemento tierra muchas veces. Eso es interesante. El elemento tierra, cuando se desequilibra, crea un campo en el cual la persona se siente más pesada, un campo electromagnético en el cual pesa. Y eso genera una depresión. Entonces, vemos aquí, entonces, que el fuego rige el corazón, a agua los rins, los pulmones sería o ar, y a tierra el intestino, y el aparelho digestivo también serían los ossos. Entonces, esos elementos pueden ser reequilibrados. Y así, cuando tenemos un desequilibrio en una región, las costas, o los rins, y vemos que la persona tiene una manifestación de una enfermedad que no es claramente tratable, el médico trata y no consigue resolver, nos podemos hacer una meditación en esa región para equilibrar la energía positiva y negativa de ese elemento. Equilibrar el elemento equivale a que después los sistemas que están regidos por esas polaridades, por esas energías, se equilibren, encontrense un neutro que ayuda al equilibrio y que ayuda a que el campo electromagnético se mantenga y se manifieste después a cura. Entonces, para los problemas del corazón existe esta meditación, Moshe-Ra. Para los problemas del elemento agua, Amesh-P. Para los problemas del elemento ar, Ashma-Ra. Para la tierra, Eras-C. Ahora, ¿cómo es que se aplica? Eso es lo que vamos a explicar ahora y tengo que prestar bastante atención a esto. Digamos que tenemos una persona que está con problemas cardíacos. No estoy hablando solo de personas que están siendo influenciadas mágicamente. Es decir, la influencia mágica existe. Y tengo que reconocer que en los últimos años esa influencia disminuyó mucho. Diría que 40 años atrás, la cantidad de bruxos, magos, voodooístas era enorme. Hoje é muito difícil achar um budista, pero muito difícil achar uma pessoa que tenha técnicas de destruição à distância. Graças a Deus, nesse aspecto, o mundo melhorou. Pero também tenho que reconhecer que o homem tem uma capacidade enorme de se autodestruir, e não estou falando só de problemas psicossomáticos, sino a capacidade de desequilibrar seus próprios campos e sua energia. Então,
Façam la experiencia con personas que están siendo tratadas, que no tienen grandes melhoras, porque el remedio puede mejorar un poco la manifestación de la enfermedad, pero no lo que genera la enfermedad, que sería el desequilibrio energético. Y pueden, vamos a pegar a una persona con problemas cardíacos de diversas naturalezas. Es decir, no estoy queriendo hacer una aula de medicina, por eso no puedo especificar enfermedades. Estoy hablando de problemas cardíacos del elemento fuego. Cuando tenemos eso, nos vamos a pegar las manos en esta posición y vamos a estar frente a la persona. Imagine que la persona está de frente, de pie, frente a voces. Las manos, así. Es decir, lo que vamos a usar es estos dos dedos. Estos dedos son los que usamos. Los otros se anulan. Claro que en el concepto de la medicina egipcia, cuando yo dobro los dedos, yo anulo la transmisión de energía deles. Y eso aumenta la circulación de energía en estos dos. Esto puede direccionar, esto no. Cuando yo boto este dedo así, la energía va para este lado de la mano. Entonces, en realidad, existe dentro de la ciencia egipcia una serie de posiciones de manos, dedos, colocación de uñas que están asociadas a técnicas terapéuticas. En este caso, vamos a decir que vamos a colocar frente a la persona, estamos de pie, abrimos la camisa, ustedes van a tener que tocar, digamos, o cuerpo da pessoa, a pele da pessoa. Van a colocar a mão izquierda minha, primeiro com a palavra mo. Claro que vai ser, a mão esquerda minha está tocando o lado direito da pessoa. Mo. E la outra mão fica junto y del mo hasta el otro lado faço una línea recta con la palabra mo aquí, she, ra. Mo, she, ra. Se lembren de eso. Mo, esta otra mão encosta y faço un corte encima da pele, mo, she, ra. En realidad es como si fuesen pequeñas facas que entran. Es la idea que uno tiene. Cuando uno piensa en la palabra amor, es una energía que pasa por los dedos y las uñas y entra en el cuerpo. El she entra también y hace un corte. She, ra. Y después vamos encima, aquí, mo, she, ra. Son 3 palabras, una positiva, un neutro y una negativa. Y no final, hacemos el equilibrio de neutro. Cuando conseguimos hacer el corte, que sería cruz, lo ideal es hacernos 3 veces. Claro que extremadamente concentrados en que en la idea de pasar el son, a vibración, y hacer el corte, como si estuviésemos entrando en el cuerpo de la persona. No empezó a cortar al medio mentalmente, no es entrar. Mo, she, ra. Mo, she, ra. 3 veces. Cuando vemos una influencia negativa, fuerte, tal vez una influencia de otras personas, vamos a ver que las marcas pueden ficar no solo avermelhadas, cuando pasan la mano, van a ver que aparece una faixa vermelha y pontinhos, como si fuesen pontinhos de sangre que aparecen. Ahí tenemos claramente la definición de que tiene una influencia negativa. Cuando hacemos los cortes en la zona del bajo vientre, a veces la persona puede tener ansia de vómito y puede vomitar. Hasta puede vomitar cosas aparentemente inexplicables. No quiero generar una fantasía al respecto, quiero que cada uno de ustedes haga experiencias y vea los resultados. Tengo certeza de que van a conseguir tratar, mejorar o curar muchas personas con esa técnica que los antiguos egipcios nos dejan, así como existen otras, milhares de otras, que con el tiempo pretendo ir enseñando para que las personas
mantenham um respeito e um olhar para trás, um olhar atrás no tempo, um olhar nos antepassados, que nós temos que agradecer a eles por estar aqui. Então, por hoje, terminamos esta aula. Voltaremos na próxima semana com outras meditações. E um abraço a todos vocês. Muito obrigado.